Ok, buenos días, mi nombre es Nelson Ortega, trabajo más que todo como desarrollador en la empresa Microfocus y hoy les voy a hablar sobre React Hooks. Entonces, para empezar, vamos a ver un poco de contexto histórico. Quería mencionarles, bueno, más que todo que React, la primera versión salió en mayo de 2013 y con la principal premisa de dividir los componentes bueno, el frontend de nuestra aplicación en distintos componentes que podamos usar de manera, que puedan ser reutilizables. Al principio se topó con el gran problema React de que JavaScript no poseía de manera nativa cómo declarar clases. Entonces, para declarar los componentes se empezó haciendo de esta manera, con su propia API de Create Class. Entonces el componente simplemente se asignaba a una constante y con React Create Class se creaba la clase con su método de render que retorna el componente de UI y además se podían añadir los distintos métodos que se necesitaran para funcionar. Luego, en el año 2015, salió EMAScript 6 y con esto la nueva versión de JavaScript con muchísimas nuevos features y con lo cual permitió, bueno, se incluían la declaración, nuevos métodos para los arrays, promesas, arrow functions, pero probablemente lo más importante fue que permitía declarar clases de manera nativa. Entonces React se encontraba en el debate de si continuar con su modelo de clases o adaptar el de JavaScript. Entonces, pues decidieron adaptar el de JavaScript, no creyeron que no estaban en la tarea de crear completamente un sistema de clases. Y por eso, como vemos aquí, ahora un componente es simplemente una clase que extiende el React Component, muy similar al anterior, pero ahora con su constructor y demás. Ahora, adaptar este modelo trajo consigo ciertos problemas, entre ellos que entre más creciera un componente podría llegar a ser bastante confuso. Esto debido en parte al siguiente punto, que serían los Lifecycle Methods, que son métodos que se ejecutan dependiendo del ciclo de vida en el que se encuentre el componente. Por ejemplo, hay un método para que se ejecuta al montar el componente, otro método para cuando se actualiza el estado del componente, para cuando se desmonta el componente ya no se va a utilizar, etcétera. Entonces estos métodos están muy relacionados entre sí, pero al ser métodos diferentes podían llegar a ser confusos, a veces se tenía que repetir lógica entre ellos y demás. Además de que el tamaño del código compilado podía llegar a empezar a ser un poco extenso. Entonces fue aquí cuando React se encontraba de nuevo en en el dilema de qué hacer o cómo poder resolver estos problemas. Más adelante les voy a mostrar eh, cómo se declaraban antes los componentes de tipo clase para, para que entiendan un poco por qué podían llegar a ser tan confusos y por qué React está intentando solventar este problema. Entonces, bueno, aquí está una encuesta de Stack Overflow que se realiza cada año. Esta es la del año pasado, si no me equivoco. Y como vemos, está React de primero en como el más popular. Y esto era no solo el año pasado, sino que venía siendo así desde 2016, 2017, cada vez React iba creciendo más y se estaba convirtiendo en el framework más popular. Entonces, pues, a pesar de esos problemas que vimos antes, React tampoco estaba en la necesidad de buscarle una solución a ese problema, pero sin embargo lo hicieron de igual manera, con los componentes funcionales. Entonces, como en palabras de John Carmack, muchas veces la implementación más elegante es solo una función, no un método, no una clase ni un framework, solo una función. Entonces ahora los componentes pasarían a ser simples funciones de JavaScript, pero las funciones pues tienen un problema, no tienen estado, no, cuando una función se ejecuta,
se ejecutan todas las variables, se cambia lo que se tenga que cambiar, se retorna el valor que se espera, pero no tenemos un estado que se pueda cambiar para actualizar el componente, tampoco tenemos los métodos del ciclo de vida. Entonces, fue ahí donde nacieron los Jack Hooks. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar a un poco el código para poder mostrarles, para poder explicarles un poco mejor. Entonces, aquí lo que tengo montado es en el componente de apps, como pueden ver, 4 componentes diferentes que vamos a usar para, para explicar los diferentes hooks. El primero que vamos a ver es useState, entonces voy a comentar los demás. Vamos a pasar a la clase de useState. Entonces lo que tengo aquí montado es simplemente una función, como pueden ver, una run function, que me retorna, ya no hay un método de render, como es una función, simplemente va a retornar el componente UI y ahí simplemente tengo 2 botones y el número 5. Entonces esto se puede ver aquí. Aquí tengo también la consola abierta y esto no funciona. Entonces, el primer approach que podríamos intentar para hacer que esto funcione, pues podría ser, ok, declaro una variable, var count, igual a 5. Usamos aquí abajo. Y, por ejemplo, en el método de increment, podríamos decir que count va a ser igual a count más 1. Pero si intentamos hacer esto, vamos a ver que no va a funcionar, el componente no se va a actualizar. Si hacemos un console log para ver qué está pasando, podemos ver que efectivamente la variable se está actualizando de manera correcta, pero el componente de UI no. Esto es porque dentro de una función, un cambio de una variable o demás no hace que un componente se re-renderice. Para esto necesitaríamos hacer lo que se hacía antes en los componentes de clase, sería declarar el estado inicial en el constructor y a partir de ahí lo cambiábamos y cuando ese estado cambia, el componente se renderiza. Pero en una función no tenemos algo así. Entonces fue ahí donde surgió useState, en el primer hook para el state. Entonces vamos a eliminar esto. Y vamos a llamar a la función useState. La importamos. Como vemos, es una función que nada más va a recibir un único parámetro que va a ser el valor inicial. ¿Qué nos va a devolver esta función? Nos va a devolver un array, el cual podemos verlo de esta manera, que nos va a devolver como primer valor el valor de la variable. En este caso, queremos que se llame count. Y como segundo valor que nos va a retornar va a ser una función para actualizar esta variable. setCount igual a useState. De esta manera, tenemos el count. Esto ya no lo necesitamos. Y como vemos, se sigue mostrando el 5. Si yo de valor inicial quiero ingresar un 4, ahí lo vamos a ver. ¿Y cómo hacemos que esto funcione? Simplemente decimos setCount como count más 1. Y como vemos, ahora sí funciona, ya que con esta función que nos está devolviendo useState, podemos actualizar esta variable y al actualizar esta variable le estamos diciendo a JavaScript, bueno, a React, mejor dicho, que re-renderice el componente con la nueva información. Entonces podríamos llegar a hacerlo de la misma manera, menos 1. Y de esta manera, tanto el menos como el más funcionan. Entonces, como podemos ver, puede ser un poco confuso al principio el hecho de que la función nos devuelva estos dos valores o demás. Pero lo que quiero hacer ahora es enseñarles cómo podríamos hacer esta misma funcionalidad con un componente de tipo clase. Entonces, por aquí ya lo tengo. Voy a comentar los demás para que vean que es igual, funciona de la misma manera. Vemos que funciona. Y aquí están pasando varias cosas. Esta sería
la declaración de clase y como vemos, tenemos que declarar el estado inicial en el constructor. Tenemos los métodos de incrementar, decrement y de la misma manera los dos botones. Sin embargo, como vemos, pues ahora hay un método de render para retornar el componente UI. Vemos que, por ejemplo, this toma un papel más importante. Tenemos que bindear los métodos, ya que cuando nosotros llamamos, por ejemplo, a this.decrement, cuando estamos dentro de decrement, este this.setState, este this ya no es es un this que solo está dentro del scope de la función, entonces no es el this que queremos, que necesitamos para ejecutar la función de setState. Entonces, por esto es que los componentes más complejos pueden llegar a ser un poco más confusos, porque ya viéndolo de esta manera, pues ya resulta un poquito confuso, más aún si no se ha trabajado con las clases de JavaScript. Y como podemos ver, con useState es mucho más pequeño el componente y se entiende de una manera más sencilla. También otros datos más de useState o de hooks en general, mejor dicho, es que puedo tener varios hooks dentro de una función. Por ejemplo, para el team y setTeam. Y no me da ningún tipo de error, ya que le vamos a pasar otro valor inicial. Lo que sí no se puede hacer es declarar los hooks como condiciones, ya que si lo intentamos, de una vez nos va a dar un error. Como podemos ver, falló el compilar, porque no se pueden llamar a los hooks de manera condicional, ya que al inicio, al correr el componente, React toma todos estos hooks y tienen que ser los mismos a lo largo de cada renderizado del componente. Así que están diseñados para que se puedan llamar. Sí se pueden llamar varios, todos los que necesitemos dentro de una función, pero no se pueden llamar condicionalmente. También useState no solo puede recibir un valor inicial, sino que también puede recibir una función que nos devuelva el valor inicial. Entonces, por ejemplo, yo puedo declarar una función diferente, initial value. Ups. Vamos a hacer un console log para que veamos que esto se va a ejecutar cada vez que nosotros actualicemos el componente. Ok. Estamos llamando al componente de clase, aquí estamos en el hook otra vez. Entonces, como podemos ver, tenemos el render, nos retornó el valor inicial de 4 de igual manera, y cada vez que yo lo actualice, el componente se va a renderizar y esta función se va a llamar otra y otra vez. ¿Qué pasa si esta función puede ser un poco lenta? Por ejemplo, una llamada a un API o una función que tiene que hacer muchas ejecuciones y puede llegar a durar varios segundos incluso. Lo que hacemos es una función que llame a la función que acabamos de crear. De esta manera, solo se va a ejecutar la primera vez. Como podemos ver, aquí está render y cada vez ahora que se actualice el componente, no se va a volver a ejecutar esta función y en caso de que sea muy lenta, puede ser lo que estamos buscando. Ok, creo que eso sería un poco lo que es useState. Y podemos pasar ahora a probablemente una de las más importantes, que es useEffect. Aquí tengo de manera inicial esto con un state para el tipo, 3 botones y cada botón actualiza el state. Vemos que tenemos de valor inicial users, pero podemos actualizarlo a estos otros 3.
y aquí nos va a mostrar el tipo. Entonces, cada vez que yo lo toco, se actualiza. Entonces, ¿cuál es la idea de useEffect? useEffect viene a reemplazar a todos los lifecycle methods, a los métodos que yo les dije antes que había uno para cada ciclo de vida del componente. Entonces, de esta manera, useEffect recibe una función como parámetro. Por ejemplo, vamos a hacer un console log. Y de esta manera vamos a ver que cada vez que actualicemos el componente y al inicio del mismo, se va a ejecutar esta función. Ahora, useEffect recibe como segundo parámetro un array de dependencias. Entonces, estas dependencias, ¿qué van a hacer? Van a hacer que useEffect corra solo cuando esa dependencia cambió. Entonces, por ejemplo, si como parámetro le pasamos un array vacío, el useEffect solo se va a ejecutar una vez. Vemos que se ejecutó en el primer render del componente, pero cada vez que yo actualizo algo, no se ejecuta. Entonces, por ejemplo, puedo pasarle un type, que tenemos arriba, y cada vez que type cambie, y solamente cuando type cambie, vamos a ver que useEffect va a correr. Esto lo podemos ver de mejor manera si declaramos otro state, por ejemplo, count, set count, y vamos a tomar uno de estos mismos. Vamos a mostrar el count y con un nuevo botón para actualizar ese count. Entonces, de esta manera tenemos otro state, que sería count, pero nuestro useEffect solo deberá correr cuando el type cambie. Entonces, esto lo podemos ver de esta manera. Vemos que useEffect corrió. Cada vez que yo actualizo, el useEffect va a correr, la función que tenemos ahí. Y, ups, de valor inicial deberíamos pasarle un número para verlo mejor. Y de esta manera vemos que el useEffect no corre cuando este count cambia, pero sí va a correr cada vez que se actualicen el type que seteamos arriba. Entonces el useEffect, de esta manera, dependiendo de cómo se use, se puede usar tanto para que se ejecute solo al principio del componente, para que se ejecute en cada render o para que se ejecute dependiendo del cambio de algún state específico. Entonces, de esta manera podríamos descomentar la función que tengo por aquí abajo y ejecutar el getData cada vez que cambie el type y le pasamos el type. Pues, por ejemplo, getting from API albums, photos, users, y si lo clico, no se está actualizando, entonces el type no cambia y no se ejecuta el useEffect. Y vemos también que cada vez que si seteamos set, el useEffect tampoco corre. Antes les mencioné que los hooks solo se pueden usar no se pueden usar de manera condicional, perdón, pero sí podemos hacer cualquier otro tipo de condiciones dentro de ellos. Por ejemplo, imaginemos que queremos que el type esté vacío al comenzar. Entonces, de esta manera, en el primer render, este método se ejecutaría y mandaría como type un valor vacío. Entonces, podríamos hacer la condición de que no corra, de que solo corra si el type el type existe. En este caso, para JavaScript, el tipo solo va a dar verdadero en caso de que sea diferente de vacío y de nulo. Entonces, si vamos a la página, vemos que no tenemos el valor inicial, no se ejecutó el useEffect, pero si yo clico, lo actualizo y vemos que getting API photos, albums y users. Entonces, esta fue una manera bastante elegante de reemplazar todos esos métodos que, por ejemplo,
podríamos llegar a tener varios con una lógica repetida y de esta manera con useEffect podemos hacerlo un poco más dinámico dependiendo del cambio del state. Y ahora podríamos pasar al último, que sería useMemo. Este es un poquito más complejo, pero ya se los voy a explicar. useMemo como tal viene de memorización para guardar valores que podrían llegar a tener un impacto en nuestra UI. Entonces, por aquí tengo dos states, uno para el número y otro para el dark theme, si es true o false. Tenemos la constante newNumber, que va a cambiar, vamos a llamar a esta función getNewNumber, que lo que hace es simular un poco lo que sería una ejecución lenta de una función con este for que tenemos por aquí. Y abajo lo que tenemos es simplemente un input para manejar el valor del número y un botón para cambiar el tema. Y abajo vamos a mostrar el new number. Entonces, para verlo un poco mejor, aquí tenemos la función, el componente UI, perdón. Entonces vemos que se ejecuta el getting number en el primer render. Y cada vez que yo intente cambiar, vemos que doy clic y dura un poco, hay cierto delay. Y se podría llegar a pensar, ok, se tiene que ejecutar esa función para cuando queremos actualizar el valor, entonces no hay mucho problema. Pero vamos a ver que si yo intento cambiar el tema, de igual manera hay cierto delay. ¿Por qué está pasando esto? Porque estamos actualizando el theme y eso hace que todo el componente se renderice de nuevo. Entonces, con solo esto que cambie, yo voy a hacer que todo el componente se ejecute de nuevo y por lo tanto esta función se va a ejecutar otra vez. A pesar de que el número siga siendo el mismo y a pesar de que no vaya a cambiar, vamos a seguir viendo ese impacto de que se vuelve más lenta la página, cuando no debería ser así. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Con useMemo. useMemo lo que nos va a permitir es otra función, como lo hemos visto con los demás. Va a recibir como parámetro una función. Dentro de ella vamos a meter a la función que nos está dando un poco de problemas. Vamos a retornar lo que nos devuelve esa función. useMemo recibe otro parámetro muy similar a useEffect, con otro array de dependencias, que nos va a decir, ok, esta función solo queremos ejecutarla en el momento en el que cambie number. Entonces, de esta manera, si intentamos ejecutar, vemos que sigue siendo lenta al momento de intentar cambiar el número, porque tenemos que llamar a la función y la función, como ya vimos, es lenta por defecto. Pero si intentamos cambiar el tema, vemos que ahora es instantáneo. ¿Por qué? Porque useMemo se encarga de guardar el valor que le retornó esta función con este número y al momento de ejecutar de nuevo de que el componente se renderice, va a llegar aquí, va a decir, ok, el número sigue siendo el mismo que el anterior, no tengo por qué volver a correrla y entonces no va a tomar por defecto el valor que tenía en el render anterior, ya que no cambió y no es necesario. Esto se guarda en memoria y de esta manera useMemo puede acceder a ella. Ahora, también se podría pensar, ok, ¿por qué no puedo hacer esto con todos los componentes o con todas las variables de mi frontend para que sea más eficiente? Pero esto no es la manera correcta de pensarlo, ya que solo se debe usar useMemo cuando de verdad se obtenga una ventaja de él,
ya que, como lo mencioné antes, estos valores se guardan en memoria y si empezamos a guardar todas las variables o constantes de nuestra UI con useMemo, pues todo eso va a ir a memoria y al final, a la larga, podría más bien causarnos que guardar esos valores ahí hagan más lenta nuestra aplicación de lo que se debería. Entonces solo se debe usar cuando una función es un poco lenta y cuando sabemos que si le pasamos como parámetro un valor siempre nos va a retornar lo mismo. Y de esta manera podemos solucionar ese pequeño bug que tenemos ahí. Hay muchos hooks más, pero estos fueron los que yo consideré que eran como de los más importantes de conocer. Y con eso terminaríamos la presentación. Aquí les voy a dejar el repositorio con este mismo proyecto para que lo puedan ejecutar y lo puedan correr por ustedes mismos. Y no sé si hay alguna pregunta que tengan. Con mucho gusto. Ok. Si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Espero haberme explicado bien y muchas gracias.